Ahora yo me voy en ruta express porque es más seguro. Salgo de las Malvinas hacia la 25 de julio. Un poco más segura con mis niños y con mi hijo en este caso. Voy bien sentada en mi casa por 25 centavos. Esto es transporte digno. Esto es real. Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Al fin viernes, hoy es 19 de octubre, revisemos lo más importante de la jornada. Y en caliente tenemos que Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela. ¿Por qué la expulsó? Fueron declaraciones del ministro de Comunicación de su país, Jorge Rodríguez, en las cuales dijo mentiroso, le dijo mentirosito al presidente Lenín Moreno. Esto pasó por declaraciones de Moreno en la ONU, donde comentaba las cifras de la migración venezolana en el país. Maduro, nada raro, se desquitó y expulsó a su vez a la encargada de negocios de Ecuador en Venezuela, Elizabeth Méndez. Las dos tienen 48 horas para salir de los respectivos países. En otro tema, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía confirmaron la infiltración de grupos irregulares en las Fuerzas Armadas. También identificó a alias Zobeida, quien supuestamente era la que lideraba las operaciones para abastecer armas y municiones a Huacho. Eso es lo más importante de hoy. Bueno, vamos a dar la bienvenida a dos personas que nos acompañan, a Oscar Molina y también a Jorge Fernández. Vamos a hablar sobre un caso, el caso Amada. Es una niña transgénero que lucha por el reconocimiento de su identidad. Quédese para la entrevista. No le pusiste la de Anderson, no la mía. Gracias. Gracias amigos. Aquí Abraham me juega una mala pasada. Bueno, estamos con Oscar Molina. Él es periodista, publica para varios medios. Bueno, te agradezco, Oscar, por estar aquí. Tú has sido el que ha publicado este caso en el portal digital GK. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Amada. Primero, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. Chévere, Oscar. Amada es un lindo nombre. Tengo entendido que es el nombre mediático de esta niña transgénero que han utilizado para referirse a ella. Cuéntame, ¿sabes por qué la escogieron? Bueno, de hecho, el nombre engloba un poco parte de la lucha que han hecho como fundación los padres de Amada, que es la Fundación Amor y Fortaleza, y digamos que demuestra lo que realmente han hecho, no solo el amor que tienes por tus hijos te permite combatir el prejuicio, la ignorancia, la violencia también de la gente, y entonces me parece que demuestra un poco cuál es el sentir que ellos tienen con relación a su niña. Y me gustaría decirte, bueno, si bien es cierto, yo publiqué la historia hace pocos días, hubo ya un acercamiento previo de parte del programa Día a Día de Teleamazonas. De hecho, la familia un poco empezó a difundir su caso buscando ayuda, ¿no? Al principio, cuando ellos sabían o se enteraron que Amada era transgénero y todavía no tenían muy en claro qué sucedía, una de las formas que encontraron para buscar ayuda fue mostrarse en televisión, hasta ver si es que alguien conocía un poco. ¿Eso hace cuánto fue más o menos? Esto pasó en 2016, más o menos, 2015-2016, en el que salieron en el programa, llamaban a los canales de televisión a decir, bueno, está pasando esto con mi niña, queremos salir a ver si es que alguien nos puede dar ayuda psicológica, porque como está contado en la historia, en esta primera parte,
cuando acudían a psicólogos infantiles nadie les daba una respuesta, más bien era todo muy violento, muy de que están equivocados, de que ellos tienen la culpa, de que esta condición no existe. Y ante esa incapacidad de poder obtener ayuda, ellos mismos, digamos, hicieron este proceso de buscar y ahí conectaron con Edgar Zúñiga, que es el vocero de la Red Ecuatoriana de Diversidad LGBTI, la red de psicología, y él les proporcionó la ayuda importante profesional que se necesita también en estos casos, ¿no? Oscar, ¿por qué te interesaste en esta historia? ¿Qué tenías que contar? Bueno, yo había visto, como te digo, el reportaje de Amada el año pasado, porque de hecho fueron dos. El primero fue cuando recién se iba a discutir el tema de las personas transgénero, de hecho así se tituló el reportaje, y el segundo fue cuando hicieron ya la primera entrega de la documentación al registro civil para pedir el cambio de nombre y de sexo en la cédula. Entonces había visto el programa y realmente me pareció conmovedor el hecho de que dos padres que además se autodefinen como católicos, son padres clase media, comunes y corrientes, tuvieron que hacer todo este proceso, digamos, de quitarse ellos mismos los prejuicios que pudieron haber tenido para apoyarle a su hija. Entonces cuando vi eso, me llamó ya la atención. Después habíamos coincidido con los padres de Amada en una invitación de la Universidad Andina para hablar sobre matrimonio igualitario y demás, y escuché su historia un poco más de cerca. Y entonces me llamó la atención que, claro, lo que era lindo de esta historia es que mientras la sociedad en general, los adultos, tenían muchos cuestionamientos, Amada había empezado ya su transición de manera regular, digamos, no sin inconvenientes, pero en su colegio, en su escuela, digamos, ya había sido aceptada con su nombre elegido y usa el uniforme correspondiente a su género, igual el baño, y la escogieron estrellita de Navidad, la escogieron Eso madrina cuentas de en tu deportes. historia en GK, Sí, más a detalle. entonces escuchar a los padres hablar de esto muy conmovidos, dije, bueno, aquí hay algo que contar, y además es importante porque en sí la condición de la niñez transgénero, la infancia y la transexualidad, digamos, están... La gente piensa que han existido recién porque recién salen a la luz pública, digamos, pero es una condición que viene ya desde hace mucho. Entonces, decía, es importante mostrar que en Ecuador también tenemos, ¿no? O sea, también existen y también están haciendo un trabajo importante. Oscar, ¿quién es Amada? Cuéntanos quién es esta niña. Amada es una niña transgénero, tiene ya 9 años, es una niña que, bueno, puedo decirlo porque la conocí evidentemente para hacer el reportaje, es una niña feliz, inteligente, le gustan mucho los animales y es, digamos, ahora la niña que está encabezando, digamos, o dando visibilidad a sus otros compañeros y compañeras que vienen detrás. En la lucha por sus derechos, ¿no? Es la niña que por lo pronto está siendo visible y demostrando que hay que apoyar y que sobre todo también, más allá del tema de la cuestión de la transexualidad, está la cuestión de prestarles atención a los niños. O sea, Amada es una niña que está demostrando que este prejuicio que nosotros tenemos de que los niños no son capaces de tomar sus propias decisiones, pues lo pueden hacer y tienen toda la autonomía y la capacidad y la inteligencia para hacerlo, y qué mejor que tus padres estén ahí en ese proceso, ¿no? Pero tener este tema de identidad a los 9 años o saber ya definirse a los 9 años, ¿no te parece un poco temprano? ¿No es una edad como muy pequeña para que tú te puedas dar cuenta de eso? ¿O a qué edad ya te puedes dar cuenta que tal vez si naciste hombre no te identificas como tal? Bueno, sí, yo digamos que también previo a hacer el acercamiento, y es lo que les pasó también a los padres de Amada, uno siempre se hace esa pregunta, ¿no? ¿Será que es muy temprano? ¿Será que tienen la capacidad para distinguir? Pero como está contado en la historia, Amada manifestó ya sus gustos y sus preferencias por la ropa, los juguetes y todo lo que tenga que ver con princesas, con cuestiones asociadas a las niñas, digamos, desde el año y medio, 2.
Y ahora hay literatura médica, digamos literatura científica, que demuestra que evidentemente los niños transgénero tienen la capacidad de distinguir ya cómo se autoperciben su identidad de género a partir de los 2 años. De hecho, 2, 3, 4 años ya están empezando a manifestar. Y cuando uno piensa y dice, bueno, seguramente es un juego, seguramente es una etapa pasajera, ahí entra la parte psicológica, ¿no? Es decir, la muestra de que alguien realmente se autopercibe de esa manera y que no está jugando es que cuando tú rechazas o cuando no apruebas de ese comportamiento pueden haber niveles de ansiedad. No es que los pueden haber, de hecho los tienen, niveles de ansiedad, tienen depresión, tienen incluso pensamientos suicidas que no son, digamos, cuadros acorde a lo que se esperaría de un niño, ¿no? Es decir, si es que el niño no estuviera tan seguro de quién es o de cómo se autopercibe, no tendría por qué causarle ningún inconveniente que le prohíban usar la ropa o los juguetes con los que se siente cómodo. Entonces, digamos, ya hay pruebas de que evidentemente a partir del año y medio, 2, se pueden autopercibir. Tú has estado muy cerca de la familia. ¿Cuánto tiempo te tomó como hacer esta historia? Y también debes saber, debes conocer desde qué edad más o menos Amada ya tuvo como esta nota de identidad, o sea, que ya quería hacer cosas de niña y etcétera. Más o menos, ¿cuándo se dio esas primeras señales? A ver, bueno, yo me acerqué a ellos, como te decía, coincidimos ya desde marzo de este año. Les había estado siguiendo, digamos, de manera lejana, sin tomar contacto, a través de los reportajes, de su página web también, de la Fundación Amor y Fortaleza, y ya en marzo coincidimos, ¿no? Entonces les estuve acompañando desde marzo hasta mayo más o menos, reuniéndome con ellos, visitando su casa, conociendo a Amada. Evidentemente ya no podía salir en el reportaje por protección, y como te decía, ella al año y medio, de hecho casi 2 años, la familia hace un viaje a Galápagos, y los papás les dicen, bueno, Amada tiene un hermano, ¿no? Un hermano mayor, 3 años mayor. Entonces sus padres les dicen, escojan los juguetes que quieren utilizar o que quieran llevarse al paseo, sus juguetes favoritos. Amada, que en ese momento no había hecho su transición, digamos, todavía no estaba utilizando la ropa correspondiente a su género, escogió las muñecas. Y lo chévere de la historia es que su madre ya le había comprado previamente estas muñecas porque ventajosamente tenía una prima que es educadora y que le había dicho, bueno, es normal que los niños jueguen con muñecas, es más común de lo que uno se imagina, ¿no? Así que no hay ningún inconveniente. Eso como que les despertó un poquito la alerta de que algo estaba pasando. Después hubo una fiesta de cumpleaños donde la niña pidió vestirse como princesa. Sus padres, un poco por evitarle el inconveniente de que los otros niños la juzguen o de que los otros padres incluso también, porque más que los niños a veces son los padres, ¿no? Los que le van a hacer el señalamiento de que no, eso está mal, pero ¿por qué? Si tú eres niño, ¿por qué te tienes que vestir así? Etcétera. Y vieron que cuando le intentaron pintar unos bigotes, porque habían negociado para que vaya vestido de príncipe, vestida de príncipe, se sintió mal, o sea, lloró. Y eso ya les puso un poco en alerta de que algo más estaba pasando, de que no era realmente una cuestión de juego o capricho, lo que la gente suele decir de que, pero si está confundida, no sabe qué quiere, más bien todo lo contrario, está muy segura de quién es. ¿Cómo afrontaron sus padres esto, lo que nos cuentas después de estas fiestas? ¿Cómo un padre puede afrontar esta situación? Bueno, al principio hicieron lo que deberían hacer todos, que es informarse, ¿no? Informarse para poder entender. Tuvieron que hacer este acercamiento, digamos, penoso de buscar psicólogos infantiles aquí que les puedan dar una ayuda, pero no lo encontraron. Entonces, frente a esa realidad, lo que tuvieron que hacer es autoinformarse, conseguir libros, entrar en contacto con otras fundaciones que hagan un trabajo parecido a lo que ellos están haciendo ya ahora, e intentar también ponerse en contacto con otros padres, ¿no? Porque un poco lo interesante de esto es que la gente a veces cuando ve el caso de Amada se imagina que ella es la única, pero la misma fundación tiene ya más o menos 10 o incluso mucho más familias dentro de todo el Ecuador
que tienen hijos trans, hijos adolescentes trans, niñez trans, es decir, que no es el caso único. Entonces lo que hicieron fue, digamos, buscar información, no sin conflictuarse, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Que creo que es importante, o sea, es bastante más complejo imaginarse que ellos, o sea, uno puede pensar que realmente ellos dijeron de la noche a la mañana, ah, sí, bueno, hoy te apoyamos y está todo bien. Más bien fue un trabajo que les costó también a ellos y que les costó y les cuesta porque saben que mientras su hija no tenga todos los derechos va a estar en un estado de vulnerabilidad que lo podemos ver en las personas trans adultas, ¿no? Entonces yo digo, uno como padre seguramente ellos lo que piensan es, ¿y yo por qué? O sea, no voy a defender y no voy a hacer un camino para que mi hija pueda transitar de la manera en la que todos deberíamos, ¿no? Con los mismos derechos y sin ningún miedo a que sea violentada de ninguna manera. Tú dices que el caso de Amada no es el único. ¿Qué tan importante es visibilizar este tipo de casos? O sea, ¿quién es Amada? ¿Cómo puede ser es un símbolo ahorita? ¿Es alguien que puede estar visible y puede tal vez ser una motivación para padres que están pasando por lo mismo? Sí, por supuesto. Sí, Amada por lo pronto es la pionera, digamos, la que está poniendo la visibilidad sobre el tema. Hay otras familias que obviamente por el temor y porque están en distintos procesos, es decir, para los padres también transicionar es un proceso, y ni siquiera a veces es tanto por ellos, sino por la presión que genera la sociedad, ¿no? El instinto protector de los padres les lleva a decir mejor no mostremos la historia, no porque estemos avergonzados de eso, no porque creamos que esté mal, sino porque las reacciones de la gente a veces son tan violentas y tan negativas que por prevenir mejor no se exponen, digamos. Pero la familia está en contacto con otras familias de Guayaquil, de Ibarra, de Santo Domingo, de Cuenca, y supongo que el hecho de que ahora, con lo que está pasando con la parte legal, que es un paso muy importante, que ya se haya aprobado la posibilidad del cambio en su cédula, sienten una luz de esperanza y sienten tranquilidad y paz de saber que si lo puede hacer una niña que está abriendo camino, el resto podrán pues continuar con las luchas, ¿no? Porque el tema del nombre y la cédula es una parte, después está la cuestión médica, de que el Estado debería garantizar también que esa transición se haga con ayuda estatal, es decir, que les provean de las medicinas y de la ayuda psicológica que necesitan para que la transición sea positiva, porque recordemos que estamos hablando de niñez, pero después viene la etapa de la adolescencia y después viene la etapa de la adultez, y toda esa parte debe tener un acompañamiento médico, psicológico, legal también. Hablabas de las reacciones de la gente. ¿Cómo ha reaccionado la gente después de tu reportaje o en general? ¿Cómo reacciona la gente ante un caso de una niña de 9 años transgénero? A ver, bueno, en redes la gente reacciona con violencia. Bueno, por suerte ha habido esta contraparte que también para la familia ha sido bonito. Yo he podido ver también los mensajes de apoyo que han recibido. Para muchas personas quizás la historia, entendiéndola un poco más desde el lado humano, porque es de eso finalmente, ¿no? O sea, la historia, si es que le quitamos la parte de la transexualidad, que digamos evidentemente es importante en el caso, se podría resumir en que son dos padres que están apoyando a su hija en tomar una decisión que saben que le está haciendo bien. Entonces es una decisión basada en el amor y en el conocimiento también. O sea, los padres de Amada están como constantemente actualizándose sobre información, y no solamente desde la parte científica, también desde la parte legal, ¿no? Es decir, ellos están al tanto de qué es lo que se está haciendo en otros países, cuál es el trabajo necesario para que la parte de la transición esté bien hecha. Pero desde la parte de las reacciones violentas, lo que me llama la atención mucho es que yo me fijo que a veces la gente ni siquiera lee, y lo noto en cuestiones básicas, como que el nombre de la niña mediático es Amada y a veces se refieren a ella como Amanda, y yo digo, al parecer ni siquiera han abierto el artículo, no solo mío, sino digo, como te decía, también hay otros medios que lo han tratado. Y hacen preguntas que están contestadas en el texto. Es decir, yo digo, ni siquiera hay un esfuerzo como por actualizarse o debatir, sino simplemente es decir, no, eso está mal, pero ¿por qué? Le están manipulando a la niña, qué horror de padres, etc. Y si tú te fijas también, las respuestas que usualmente hace la familia
son respuestas de amor, de decir, bueno, discutamos, conversemos, necesitan actualizaciones de la información, hagamos un encuentro, conversemos, vengan, nosotros damos capacitaciones, es decir, hay una apertura para que ellos también puedan conversar con la gente, porque alguien les preguntaba, por ejemplo, alguna persona que había hecho una reacción violenta, le decía, ¿tú has conversado quizá con la niña? ¿La conoces? ¿Has estado con ella? O sea, ¿cómo nos imaginamos algo si ni siquiera conocemos a la persona que está viviendo, ¿no? Oscar, cuéntame cómo ha sido la lucha de los padres de Amada. Me cuentas que han asistido, han buscado ayuda, se han informado. ¿Qué más? ¿Cómo ha sido su lucha en general, supongo que a lo largo de estos años? Bueno, está la parte familiar también por un lado, obviamente para ellos mismos tuvo que ser un proceso, como te decía, de cohesión familiar, es decir, de decidir y decir, bueno, como padres y como hermano de Amada, ¿qué nos corresponde hacer? Pues apoyarle y para enfrentarnos a toda esta gente que nos está cuestionando todo el tiempo, debemos tener la información necesaria para responder de la manera científica, e incluso más allá de lo científico, uno de los libros que de hecho ellos me facilitaron para poder hacer el reportaje se llama Infancia y Transexualidad. Es un libro hecho por un autor español que se llama Juan Gavilán, y que además, por cierto, ¿no? Esa es otra falencia, digamos, en cuanto al tema, y es que la información sobre infancia y transexualidad en cuanto a libros no se puede conseguir acá tampoco. Es decir, los padres me contaban que ellos tuvieron que hacer que los libros se traigan de otros países, pedir a amigos, pedir PDFs, es decir, no es que van a la biblioteca de cualquier lugar o van a alguna librería de cualquier centro comercial, piden libros sobre el tema y les van a dar, con lo cual también hay una vulneración en cuanto al acceso a información que es importante para que todos podamos discutir. Entonces, en este libro, Infancia y Transexualidad, el autor lo que plantea es que son los padres, de hecho, ahora las voces más autorizadas para hablar sobre infancia y transexualidad, porque son ellos los que conocen de cerca y conviven con sus hijos y han estado en todas estas etapas de transición, entonces saben a ciencia cierta, con lo cual también el criterio médico de que solo un profesional debería ser el que nos dé la pauta para entender el tema, se pone también en cuestionamiento, ¿no? Es decir, demos la voz de autoridad también a los padres que desde su conocimiento cotidiano saben exactamente qué está pasando. Entonces, está por un lado esa parte, y después ellos tuvieron un inconveniente súper claro en el tema de escolarización. Es decir, una vez que Amada empezó ya su transición y ellos dijeron, bueno, está bien, le dejamos su pelo largo, dejamos que utilice la ropa correspondiente al género con el que ella se identifica, tuvieron que empezar a buscar escuela, porque en la escuela en la que estaba antes, la niña sabían que iba a ser un poco más complejo porque era una escuela católica. Entonces, cuando empiezan a hacer esta búsqueda, se acercaban a las instituciones y les decían, bueno, queremos un cupo para 2 personas, los trataban bien hasta que la madre tenía que contar cuál era la condición de su niña, y las respuestas de ahí eran, no, aquí no va a entrar, porque lo que la gente usualmente dice, ¿no? Dios mío, va a contagiar a los otros niños, esto no existe, esto está mal. Entonces, esa fue una lucha compleja para ellos, porque por un lado, bueno, digamos, la cuestión familiar de alguna u otra manera es un poco más fácil de resolver, pero la cuestión de escolarizar a su niña, Amada, como te digo, y ellos me mostraban, tiene certificados de buen estudiante, ¿cómo le vamos a negar la posibilidad a una persona de educarse? O sea, ya estamos hablando de algo mucho más complejo. Y ahora está la lucha legal, y es importante esa lucha porque la gente tiene que entender que el documento de identidad es un aval para un montón de cosas, o sea, para sacar un certificado médico, para poder viajar, lo primero que hacen es chequearte, ¿no? Y si no corresponde tu nombre o tu foto frente a la persona que estás viendo al frente, la gente en un aeropuerto puede imaginarse, no, pero no es la niña, o sea, que le estarán secuestrando, que estarán haciendo. Es decir, todas esas cuestiones que uno hasta no enfrentarse no las conoce, ellos ya las han vivido y por eso están haciendo esta lucha. Entonces tienen varios frentes ahí abiertos, pero ahora siento que están más fortalecidos justamente y ya mucho más claros en la importancia de su lucha. Entonces, ¿crees que tomaron la decisión correcta al apoyarla? Bueno, más que lo que yo crea, un poco lo que pude haber visto, sí, ellos están
están contentos, la niña se ve bien, que creo es... Yo pude convivir con ella, lo que quiero decir que desde mi acercamiento periodístico no es que yo vea o me haya fijado que sus padres tienen un guión y le llevan aparte y le dicen ahora vas a decir esto o ahora te vas a comportar así. Es una niña común y corriente, es decir, tampoco es que es una niña especial que tiene un comportamiento distinto. Como toda niña se puede enojar, como toda niña si es que no le compran lo que quiere. Recuerdo que cuando fuimos a hacer las fotos estaba queriendo pedir un hámster porque ahora quiere tener un hámster. Y su madre le decía, no, pero ¿cómo vamos a tener un hámster en casa? No sé qué, y piénsalo bien y ni sé qué. Es decir, que también eso es lo lindo, ¿no? Y está un poquito contado en la historia que los padres de Amada tampoco es que la ven como, ah, bueno, tú eres la niña especial y ahora te vamos a dar un trato especial. No, como toda niña tienes tus obligaciones, tienes tus tareas, tienes que comportarte de tal o cual manera, así que no hay ningún privilegio tampoco, ¿no? Oscar, ¿crees que la transexualidad es comprendida en el país? Y obviamente en este caso se agravaría porque se trata de un niño. Yo creo que no es comprendida en su totalidad porque de hecho también tuve la oportunidad el año pasado de conversar con Purita Pelayo, que es una de las activistas trans más antiguas, y de hecho, bueno, ex integrante del grupo Cochinelli. Ellas fueron quienes encabezaron un poco el tema de la despenalización, ¿no? En la recolección de firmas, en el trabajo en calle, y a veces incluso no hay ese reconocimiento desde el mismo activismo también. Lo trans siempre está, digamos, hacia el final, es lo que menos importa, y además como hay este imaginario de que lo trans siempre es lo más marginal por su trabajo de calle y demás, que además son condiciones que nosotros mismos hemos propinado, ¿no? Si no les damos el chance de estudiar, si no les damos el chance de acceder a oportunidades laborales, entonces ¿qué les queda? Ejercer estas otras actividades. Creo que no es comprendido todavía en su dimensión porque no hay esta posibilidad de acercarse y de desarmarse un poco. Nadie dice que es tan fácil de entender, o sea, quiero decir, se lo puede explicar de manera muy sencilla, pero ya meterse en realidad a entender toda la cuestión de lo que implica vivenciar una condición bastante poco comprendida, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial todavía, porque la población trans sigue siendo la más asesinada, la más marginalizada de alguna manera, lleva a que justamente uno se dé cuenta de que no hay esta posibilidad de acercamiento hacia esos temas. Y en un niño más, porque justamente partimos ya no solo, como te decía, el hecho ya no solo pasa porque sea un niño transexual, sino una niña transexual, sino porque sea una niña. Y entonces uno lo primero que piensa es niña, por lo tanto es un ser inconsciente, inmaduro, incapaz de pensar, incapaz de decidir. Esperemos hasta que sea como una plantita que tenga 18 años, en la que recién mágicamente su cerebro va a empezar a crecer y por lo tanto a tomar decisiones. Y eso es falso, es decir, los niños, yo creo que a veces cuando nos conviene decimos los niños, mi hijo es súper inteligente, puede decir 4 o 5 palabras teniendo 2 o 3 años, pero cuando quiere tomar una decisión tan importante como esa, ahí sí, no, ahí sí tú ya no puedes, ahí sí ya no sabes, ahí sí ya estás confundido. Pero en este caso, Amada demuestra además que eso, la niñez, es importante escuchar a la niñez, o sea, además de la condición trans, está esa poca atención que hemos dado a los niños en general, ¿no? Ya no solo con el tema de sus derechos sexuales, reproductivos, sino con otras cuestiones más. Es decir, no se les involucra tanto en la decisión de políticas públicas para los niños también. Es decir, nunca les damos el chance de escucharles también, ¿no? Y en este caso sería súper lindo que la gente que cuestiona se pueda reunir y conversar con Amada, ¿no? Que la escuchen, que la vean, digamos, tampoco sin exponerla tanto, porque también la gente puede ser un poco cruel, digamos, o le pueden marear con preguntas, digamos, aunque ella está súper segura, súper clara, en las audiencias en las que ha participado, evidentemente tú la escuchas y tiene la madurez y la capacidad de decir quién es y qué quiere y qué necesita también. Me cuentas y me mencionas que hace 1 año o 2 años abordó el tema Teleamazonas, ahora aborda el tema GK. ¿Alguien más ha abordado en medios de comunicación? ¿Crees que los medios se tienen que hacer eco de esta historia? ¿Le sirve a la sociedad escuchar la historia de Amada? Sí, por supuesto. Yo creo que se deben hacer eco ya no solo del tema trans, sino también del tema LGBTI en general, el tema de
de derechos, matrimonio igualitario y todo lo que está, porque digamos, las luchas un poco reflejan una necesidad de igualar los derechos y de decir, bueno, todos debemos tener la misma capacidad de acceder a las mismas cosas. Lo hizo también Sentimos Diverso, que es una página que maneja temas de violencia, de las miradas LGBTI también, hasta donde yo sé que han tratado esta temática. Desde el lado televisivo entiendo que lo han hecho solamente en Teleamazonas, quizá me equivoque, pero yo, digamos, pude ver ese material también que me sirvió para el reportaje. Y sí, yo creo que sobre todo deberían hacerse miradas desprejuiciadas también al respecto de este tema, porque muchas veces la gente tiene miedo de tratarlos por el temor de la reacción del público. Yo de hecho venía leyendo antes que la revista National Geographic sacó en su edición de enero de 2017 un número dedicado específicamente a hablar de género. Y en su portada estuvo Avery Jackson, que es una niña trans de 9 años, y la gente de la revista contaba que cuando hicieron público este tema, las suscripciones bajaron inmediatamente, porque mucha gente estaba en desacuerdo con que salga un tema así, ¿no? Y entonces, de hecho, para mí mismo la publicación de la historia fue un poco complicada, porque sentía que a veces no se quería tratar el tema porque supongo que la reacción de la gente iba a ser en el nivel que está haciendo en estos días también, ¿no? Pero ¿cómo ustedes apoyan estas ideas? Todos lo están manipulando. Entonces, creo que hay que hacer un acercamiento y sobre todo ser muy cuidadosos con la forma en la que estamos hablando, ¿no? Lo que no quiero decir es que tampoco no se aborden las preguntas que la gente puede tener, es decir, como es un tema complejo, yo creo que sí es importante hacer las preguntas que uno siente que tiene que hacer, justamente para entender, ¿no? No tanto para cuestionar, pero como tú me decías, ¿no? Pero ¿y cómo estamos seguros de si es que al año o no? O sea, ¿cómo saber? Bueno, yo te puedo decir un poco lo que vi, pero quizás los más indicados sean sus padres porque han vivido con ella, quizás el más indicado sea su psicólogo, porque Amada ha conversado con él, ha estado asistiendo a sesiones con él, él le escucha, él sabe qué preguntas hacerle, y también en tener precaución en no, digamos, hacer preguntas que de por sí puedan vulnerar, ¿no? Es decir, no nos sirve mucho que desde los medios hagamos una comparación entre qué es mejor si tener un hijo homosexual o un hijo con discapacidad. Digamos, cuando estamos haciendo ese tipo de preguntas también estamos empezando a vulnerar el entendimiento de los temas. Entonces yo creo que sí, no solo el tema de Amada, sino todo lo que tenga que ver con diversidad sexual debería tener más acceso en medios y con esta posibilidad de debatir también, ¿no? O sea, la gente que está cuestionando, bueno, siéntese y converse con alguien que esté contrario a lo que tú estás pensando un poco, pero para encontrar un consenso, no tanto para llegar a esta discusión de quién tiene realmente la razón, sino para intentar construir un camino para todos. Creo que ese diálogo no es solo necesario en los LGBT, sino en general en el país con relación a muchos temas, ¿no? Oscar, para finalizar contigo, tenemos todavía la entrevista con el abogado, se me fue el nombre, Jorge Fernández, pero vemos que en el país cada día hay un caso de corrupción nuevo o un escándalo nuevo o una bomba nueva, y que las instituciones del Estado están ocupadas tapando esas cosas o tratando de investigar esas cosas, etcétera. En el país no solo tenemos temas de corrupción y temas de ese estilo. Estos temas de diversidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el papel del gobierno para hacer que la gente se informe y se pueda construir debates y se pueda informar mejor sobre temas de diversidad? Bueno, primero habría que posicionarlo en el discurso público. Yo recuerdo, de hecho, las elecciones pasadas que hubo un encuentro muy pequeñito en los medios públicos de candidatos a asambleístas y la agenda LGBTI, que habíamos 20 personas, no había más. No se transmitió en vivo, no fue un debate hecho en vivo. Es decir, si tú te fijas en las propuestas generalmente de los políticos, el tema LGBTI está abordado así de manera muy
con mucho tino, ¿no? Justamente pensando en esto, en las audiencias, es decir, mejor no topo el tema LGBTI porque seguramente la mayor cantidad de mis votantes no está de acuerdo con eso, entonces mejor no les conflictuemos, hagamos como que esto no existe y el rato que ya estemos en el poder, entonces sí, hagamos una reunioncita ahí con unos 4 o 5 activistas a ver qué podemos hacer por ahí. Para contentar o para decir, no, sí, tenemos una foto, aquí estamos con el activista tal, con el activista trans, aquí está la foto, miren si estamos haciendo cosas. Pero han pasado más de 10 años del gobierno, digamos, de la Revolución Ciudadana que en algún momento ofreció y bueno, hubo, digamos, unos pocos avances también, hay que reconocer, digamos, con el tema de la posibilidad ya del cambio de género en la cédula, digamos, para personas adultas, que ya, tampoco es que... Yo digo, a veces también nos han hecho pensar que los derechos son como limosnas que nos tienen que ir dando de a poquito, ¿no? Entonces, conténtense, pues ya les estamos dando el tema del género. Conténtense, ya estamos haciendo una política pública a nivel de la ciudad. Conténtense de que ahora el paso cebra tiene los colores de la bandera LGBTI. ¿Qué más quieren? Conténtense de que ya les permitimos ahora que hagan el desfile del orgullo. ¿Qué más quieren? ¿Eso es poco o es un avance? Pues yo creo que cuando hablamos de derechos y no se alcanza la consecución real, objetiva, yo te digo que es poco, ¿no? Es decir, mientras las personas LGBTI sigan siendo ciudadanos de segunda categoría, creo que la respuesta es que es poco. Es decir, siempre es poco cuando estamos hablando de la posibilidad de que de aquí salimos, digamos, hacia la calle y Amada y tú, siendo ambas ciudadanas ecuatorianas, no tienen los mismos derechos. Es decir, esta es una muestra que realmente sigue siendo poco. Porque si yo te digo que es bastante, te aseguro que van a decir, ah, no, entonces ya, pues no hace falta hacer nada más. Pero al decir que es poco, a pesar de que hayan habido estos avances, creo que hay que hacer conciencia en el hecho de que mientras no haya la igualdad va a seguir siendo poco, porque no es tan difícil de hacer. Quiero decir, es un tema de voluntad política, de voluntad de información, de voluntad de darse cuenta de que estamos hablando de un tema de igualdad. O sea, no es tan complejo, es solamente decir, bueno, tú que estás segura de tus decisiones, vive tu vida tranquilamente y al amparo legal como cualquier otra persona. No pasa por nada más que por ahí. Te agradezco mucho, Oscar, por estar aquí, por compartir este caso y lo que has escrito también para GK. Chévere. Muchas gracias. Y ahora continuamos con Jorge Fernández. Él es abogado de la Fundación Pacta. Quédense aquí, nos demoramos 2 minutos. Gracias amigos por seguir conectados. Como les había adelantado, ahora tenemos a Jorge Fernández. Él es abogado de la Fundación Pacta y que ha seguido muy de cerca este caso de Amada. Gracias Jorge por estar aquí. Gracias por invitarnos. Chévere, Jorge. Cuéntanos, ¿Amada tiene los mismos derechos que todas las niñas ecuatorianas? Absolutamente. Tiene los mismos derechos que todas las niñas ecuatorianas. Y todos los niños del LGBTI de este país tienen los mismos derechos que el resto de niños. No hay lugar a duda de eso. Cuéntanos, ¿qué es ser un niño transgénero? Ya. Bueno,
Esto es un tema súper complicado y voy a ponerlo en los temas en la forma más sencillos simple que se pueda, para que se nuestro pueda público. entender. Perfecto. Entonces, ser una persona trans significa que tu género no concuerda con lo que normalmente la gente asocia a tu sexo. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es el género y qué es el sexo. Entonces, el sexo es básicamente lo que yo tengo entre las piernas y lo que tú tienes entre las piernas, ¿ya? Y el género es el aspecto cultural y social relacionado a eso que tenemos entre las piernas. Entonces, yo tengo un pene, yo asumo que tú tienes una vagina, y alrededor de eso los seres humanos hemos generado ciertas normas sociales, que por ejemplo, tú por tener ese sexo llevas el cabello largo y yo no. Y tú te vistes con cierto tipo de colores, usas falda, usas maquillaje, usas aretes, y yo, por tener ese sexo, no tengo lo que tú tienes como maquillaje y todos estos aspectos secundarios con los que tú tratas de externalizar lo que es tu personalidad. Entonces, género y sexo son dos cosas diferentes. Entonces, una persona trans es una persona que nace con un sexo que el médico, al momento de nacer, le da un nombre a ese sexo, y luego esa persona a lo largo de su vida se da cuenta que su género, su identidad, no concuerda con lo que generalmente los seres humanos hemos asociado a ese sexo. Perfecto, Jorge. Cuéntanos, pasemos a la parte legal. Sé que tú estás encargado también del caso. ¿Qué pasó con la acción de protección solicitada por Amada? ¿Cuál fue la resolución? Bueno, no soy solo yo el encargado, somos todos los abogados de la Fundación Pacta. La neuralgia o el cerebro de todo el caso es nuestro presidente, Cristian Paula, pero yo litigué el caso ante los tribunales de nuestro país, bueno, ante una corte. Y bueno, la acción de protección es una figura legal que trata de precautelar los derechos constitucionales. Entonces nosotros propusimos en la acción de protección que los derechos constitucionales que estaban siendo vulnerados a Amada son el derecho al nombre y el derecho a la identidad. El derecho a la identidad está protegido en nuestra Constitución por los artículos 45 y los artículos 66, numeral 5. Y estos artículos hablan sobre el derecho de los niños a su identidad, no a la identidad que los padres quieran que sus hijos tengan. Porque muchas veces ocurre que nosotros pensamos que los niños son solamente una extensión de sus padres y que tienen que hacer todo lo que sus padres le dicen. Pero no es así. Los niños tienen una identidad propia y esa identidad se tiene que desarrollar libremente. A Amada, sus padres no le han dicho, tienes que ser una niña trans. Todo lo contrario, cuando Amada empezó a desarrollar su identidad trans desde los 4 o 5 años, evidentemente sus padres no sabían lo que estaba pasando y dijeron, no, así no te deberías comportar porque eres un niño. Eso es influenciar negativamente o influenciar en contra del desarrollo de la personalidad de una niña. En cambio, permitir que esa niña desarrolle su identidad es dejarle que sea quien en verdad es o quien quiere ser. Y eso es lo que todos los padres tienen que hacer. Entonces, luego los padres buscaron la asistencia profesional necesaria, después de pasar por un montón de gente que les dijo, no, esto está mal, esto es una enfermedad, hay que medicarle a la niña, está depresiva, hay que darle estas pastillas, y los padres dijeron, no, puede haber otra respuesta. Y hubo otra respuesta. Entonces, a través de los medios legales, llevamos varios meses, diría yo casi un año, elaborando la estrategia legal. Y entonces demandamos al registro civil, porque es el registro civil el que no quiso cambiarle el nombre y el dato sexo a Amada en su Pero vamos por parte, Jorge, para no confundirnos. En esta semana les dieron una acción de protección. Bueno, ¿quiénes les dieron esta acción de protección y qué pasó con el registro civil? El registro civil, a inicios de este año, nosotros le solicitamos una petición administrativa. Le dijimos, cámbiele de nombre y del dato sexo a Amada en sus documentos que reposan en el registro civil para que su cédula refleje su identidad social. El registro civil dijo no. Ante esa negativa, interpusimos una acción de protección. La primera audiencia de la acción de protección se llevó a cabo hace tal vez unos 2 o 3 meses.
Y esta semana el juez nos volvió a convocar a audiencia después de que se practicó una prueba solicitada por el juez, que es un informe técnico de la psicóloga de la unidad judicial, que nunca antes había conocido a Amada, que empezó a trabajar con Amada desde la primera audiencia que tuvimos. Y el juez conoció el informe y el informe decía básicamente: la niña tiene seguridad sobre su identidad, la niña está bien psicológicamente, tiene integridad, su entorno familiar es bueno para ella, entonces juez resuelva como mejor se podría resolver a favor de su identidad. Y el juez lo que hizo fue decir: sí, registro civil, usted se equivocó en decirle no, porque los derechos constitucionales están por encima de cualquier cosa que diga la ley. Ha vulnerado los derechos constitucionales de Amada, a su nombre y a su identidad propia, y por lo tanto le ordenó al registro civil que le cambie de nombre a Amada y que le cambie el dato sexo en su cédula. Eso es lo que pasó. Y ante eso, ¿cuál fue la respuesta del registro civil? La misma respuesta que el registro civil ha tenido siempre que las personas del LGBTI hemos reclamado nuestros derechos, que es: no estoy conforme, yo he aplicado la ley, voy a apelar. ¿Y cuál es la ley? ¿En qué se basa el registro civil para no dejarles cambiar esto? Esto es una pregunta excelente, porque en este momento, y esto tiene que quedar claro a todas las personas que dicen: no, es que la ley dice otra cosa. La ley no dice otra cosa, porque en este momento en este país no existe una ley legítima que se pueda aplicar. ¿Y por qué no existe? Porque en mayo de 2017 la Corte Constitucional de este país, que es el órgano jurisdiccional más importante de este país, le dijo al registro civil que el registro civil no puede violar los derechos de las personas trans, en un caso que se llama Bruno Paolo. Es un caso idéntico al de Amada, solamente que Bruno Paolo es una persona adulta y Amada es una niña. Y el registro civil en ese momento hizo lo mismo, apeló la decisión que se ganó en primera instancia, y pasaron años de litigio en la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional le dijo: usted debía cambiarle el nombre a esta persona. Y además le mandó a la Asamblea Nacional de este país a reformar la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Le dio un año para que la Asamblea legisle, reforme, y ese año se venció en mayo. No hay ley. La Asamblea no cumplió con su deber, y entonces nosotros los ciudadanos no podemos esperar a que los funcionarios públicos decidan o no cumplir con su trabajo. Los derechos no esperan, y es por eso que hemos decidido demandar al registro civil. ¿Y qué hizo el registro civil? Lo mismo que hizo hace años en el caso de Bruno Paolo. ¿La ley que tengo que aplicar es esta? No. Hay que salir un poco de esta idea de que las cosas se resuelven solamente a través de los límites legales, porque existe Constitución, y la Constitución es lo que está por encima de las leyes. Pero el registro civil no aterriza sobre eso. ¿Y tú crees que con el precedente de Bruno Paoli, si Amada tuviera más de 18 años, ¿podrían pelear de mejor manera este caso? No. ¿O daría exactamente lo mismo? El registro civil diría, estoy seguro que el registro civil diría exactamente lo mismo. Y te lo digo porque ya nosotros tenemos el caso de Satia, que estoy seguro que lo conoces. Te iba a nombrar el caso de Satia, claro que sí. Estamos en este momento solicitando al registro civil que inscriban a niños nacidos a través de técnicas de reproducción asistida de familias homoparentales. Y el registro civil está diciendo no, porque la Corte Constitucional solo me dijo esto y no me dijo lo otro. La Corte Constitucional no entienden cuáles son las reglas jurisprudenciales y están diciendo no a casos análogos al de Satia. Entonces, aquí sucede lastimosamente, y no creo que la verdad que sea culpa de ciertos funcionarios del registro civil. Yo pienso que esto tiene que ver un poco con la cabeza del registro civil, con no entender que nosotros estamos obligados a la Constitución y a las decisiones de la Corte Constitucional, de creernos superiores a la Corte Constitucional. Yo creo que ese es el problema. Entonces, ¿qué se debería hacer? O sea, ustedes están trabajando como fundación, trabajan con otros grupos, ¿con quién se están aliando para luchar para que el registro civil se ponga pilas con estas acciones? Bueno, hay un montón de acciones que estamos llevando a cabo. Y no solamente nosotros, sino varias organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Amor y Fortaleza, que fue fundada justamente por los padres de Amada, también trabaja sobre varios casos similares. Estamos haciendo no solamente esta vía de resolver casos individualmente, sino también hay acciones de inconstitucionalidad, de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Hemos estado tratando de hacer un poco incidencia en medios para que se den cuenta de lo mal que es para la salud jurídica de nuestro país que un organismo tan importante como el registro civil se resista a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Entonces hay varias vías. Ninguna va a ser va a darnos una resolución exacta, porque lastimosamente
el registro civil tiene esta idea de que si es que no llegamos a la última etapa y la última corte le dice algo, yo no voy a hacer nada. Chévere. Esto, lo que pasó esta semana con el juez que les brindó esta acción de protección, ¿se puede decir que es un paso, que es una victoria dentro del caso? Sí, es una victoria dentro del caso. No me gusta mucho decir el juez nos brindó, porque en realidad los jueces no nos hacen favores a las personas. Los jueces cumplen con su trabajo, y el trabajo de los jueces constitucionales, como ese juez, porque es una acción, los jueces de acciones de protección son jueces constitucionales, lo que hacen es velar por la Constitución y los derechos de las personas. Y entonces los jueces cumplen con su trabajo. ¿Es una victoria? Sí, es una victoria, pese a que el registro civil haya apelado. ¿Y por qué? Porque la apelación del registro civil no va a tener efectos suspensivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la ejecución de la sentencia en primera instancia no se suspende por el hecho de que el registro civil haya apelado. Nosotros vamos a ir a sacar la cédula de Amada y el registro civil está obligado por la ley y por la Constitución a cumplir con esa sentencia. ¿Qué va a pasar en la apelación? A ver, esto es una respuesta complicada y tiene mucho que ver, lastimosamente, con la personalidad o las percepciones personales de los jueces, ¿ya? Lastimosamente nosotros no tenemos en nuestra judicatura jueces que sean verdaderos jueces constitucionales. No tenemos jueces que sepan cómo deben actuar cuando son jueces constitucionales. Y como no tenemos esos jueces, los jueces deciden que van a actuar conforme a sus percepciones individuales sobre los derechos de la comunidad LGBT. ¿Y cómo debería actuar un juez constitucional en este caso? Tal y como ha actuado el juez en el caso Amada, que es diciendo, aquí se tiene que respetar la Constitución y se tiene que respetar lo que nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es que los niños y las niñas trans también pueden acceder al derecho a la identidad transgénero. Eso ha hecho ese juez. Y eso es lo que deberían hacer todos los jueces. Jurídicamente no hay un argumento que se pueda bajar la sentencia de Amada. Técnicamente, a partir de los informes psicológicos, tampoco existe un argumento, porque los informes confirman que Amada tiene una identidad clara. Entonces, los jueces de otras instancias no van a decir que no. No van a decir que se va a revocar esa sentencia. Y si lo hacen, primero esos jueces estarían incumpliendo la decisión de la Corte Constitucional en el caso Bruno Paolo y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son cortes que están por encima de ellos sobre la identidad de los niños trans. Entonces, incluso si es que en el peor de los escenarios ocurre que los jueces de alzada, que son la Corte Provincial de Pichincha, deciden que no, nosotros vamos a ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no va a decir sino: ya les dije, y tengo que hacerlo así porque esto pasa cientos de veces, ya les dije en el caso Bruno Paolo que respeten la identidad trans. Y si es que por alguna razón la Corte Constitucional de este país no decide conforme a a su propia línea jurisprudencial y conforme a la Constitución, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo ya emití una resolución al respecto. Ustedes estaban obligados a una figura que se llama control de convencionalidad, que es una figura jurídica por la cual todas las autoridades públicas tienen que actuar conforme a lo decidido por la Corte Interamericana en todas sus resoluciones. Y va a decir, Ecuador, usted es responsable internacionalmente por vulnerar la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esto es un caso que sin lugar a duda está ganado. O sea, ustedes, si aquí no se respetan estas resoluciones, vamos a agotar todas las vías. Van a la Corte Interamericana. Todas las vías. A ver, aquí en el Ecuador, yo no soy solamente un defensor de derechos de la comunidad LGBTI. He empezado, o estos años, digamos, he aprendido también a ser un defensor de derechos humanos. Y mi experiencia me dice que los defensores de derechos humanos somos resilientes. ¿Y qué significa eso? Que no nos cansamos y estamos dispuestos. Sabemos que nos va a tocar litigar los casos por años. Por 8 años en las cortes internas, por 15 años hasta llegar a las resoluciones de las cortes internacionales, y no nos vamos a cansar, porque los derechos no se cansan. Vamos a avanzar y vamos a hacer que el Ecuador respete los derechos constitucionales y los derechos convencionales. ¿Qué tan desgastante es para ti como abogado estar peleando por años y años y años sobre estos casos de la comunidad LGBTI? Bueno, yo soy abogado solamente un par de años. Sí he estado vinculado al activismo LGBTI por más años de los que tengo título de abogado.
Pero creo que mis maestros defensores de derechos humanos, mis profesores, me han enseñado que esta es una carrera de mucho desgaste. Y personalmente, en los pocos años que llevo haciendo litigio en derechos humanos, sí, te lleva un desgaste emocional súper grande, en particular en estos casos, porque yo también soy un miembro de la comunidad LGBTI, entonces yo sé qué es lo que las personas están sufriendo. Y pese a que puede ser muy desgastante emocionalmente, luego ver a Amada feliz ya es suficiente. Saber que ella no va a tener que pasar por todo lo que nosotros hemos pasado cuando éramos niños es suficiente. Entonces no nos vamos a cansar. Entonces estas luchas de ahora sentarían un precedente para que tal vez los que vienen tengan una sociedad más incluyente y que se respeten sus derechos. Sí. El caso de Amada le abre la puerta a todos los niños del LGBTI de este país y a sus padres también. Les manda un mensaje y les dice: no están solos, el derecho y la Constitución les protege. Entonces va a haber muchas, ya está pasando, muchas personas ya se han contactado con nosotros y nos han dicho: miren, yo tengo un caso similar, o mi hijo es gay, etcétera. Entonces ya están abriendo sus ojos y contactándose, y es así como funciona el activismo. Logramos algo y luego el resto de gente despierta y dice: a mí también me están vulnerando mis derechos, mi hijo también está sufriendo, necesito ayuda. Y así vamos abriendo otras puertas hasta que todos podamos conseguir esta idea de la igualdad. ¿Cómo ha sido la lucha legal de los padres de Amada? Bueno, la verdad es que la lucha legal es un tanto más corta que la lucha personal de la familia. Entonces, digamos que en el caso del contacto que tienen con nosotros, que nos conocemos más o menos desde hace unos 2 años, la lucha empieza legalmente o en papeles, empieza desde desde inicios de este año con la solicitud al registro civil. Luego, los papás han tenido que otros problemas legales, sí, que son ir a una escuela y que la escuela les diga: no, la niña no puede estudiar aquí porque no puede venir disfrazada de mujer. Y eso es un tema legal porque las escuelas no pueden negar a los niños trans la educación. ¿Y se está tratando este tema? ¿Ustedes están peleando por este tema de las escuelas también? Este tema va a ser resuelto a través justamente de la acción de protección, puesto que ahora evidentemente no le van a poder negar los derechos a Amada porque su cédula ya va a ser la misma que va a reflejar lo mismo que su identidad. Ahora, ¿se iniciaron acciones legales en contra de estas instituciones? No. Lo que se hizo fue hallar una solución un poco más rápida. Y hablamos con el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se portó bastante más abierto a tener conversaciones con nosotros, y hemos hecho, junto con la Fundación Amor y Fortaleza, capacitaciones a los miembros del Ministerio de Educación para que hablemos sobre los temas de las personas trans. Y hay colegios que sí permiten que los niños vivan y ejerzan su derecho a la educación sin tener que mermar su identidad trans. Sí hay colegios que permiten a los niños vivir su identidad, pero hay muchos otros que no, y es el caso generalizado. Entonces es por eso que fuimos a hablar con el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación, digamos que ha reaccionado coherentemente y nos ha permitido estos acercamientos. Ahora, si es que existieran otros casos en que otros colegios evidentemente discriminan, también cabe acciones de protección en contra de esos colegios, porque no... Aquí existe esta idea de que la gente puede hacer lo que sea y que como la ley no dice esto o lo otro, no. Aquí hay derechos constitucionales y hay constitución, y todos estamos obligados a actuar conforme a ellos. Decir que un niño no puede estudiar porque es trans es una decisión arbitraria, por donde se lo vea. Entonces, sí, hay un montón de vías legales por las que podemos optar. Y quisiera hacer un poco... he estado viendo los comentarios que se están haciendo ustedes en nuestra transmisión en vivo. Y yo algunos creo que son trolls, unos no nos quieren, otros nos quieren, y cuando son temas polémicos también se encienden. Y yo creo que son temas polémicos porque la gente en realidad ignora lo que está pasando. Entonces la gente dice: no, le están metiendo su ideología a la niña, están experimentando con la niña, Dios dice esto sobre la gente, le están medicando a la niña, y todas esas son mentiras. Entonces yo sí quiero dejar algo súper claro.
algo súper claro. Amada no está siendo medicada. Existe este mito que dice que las personas trans tienen que medicarse, tienen que tomar hormonas y tienen que hacerse cirugías para poder ser trans. Eso no es cierto. Si hay gente que quiere hacerlo, lo puede hacer, pues es su cuerpo finalmente. Pero no es cierto que para poder ser trans uno tenga que acceder a todos esos procedimientos. No es cierto. Todo lo contrario. Los papás de Amada buscaron ayuda porque un grupo de médicos y profesionales de la salud le dijeron: tome estas pastillas para su hija. Esta es la solución. ¿Y de qué se trataban esas pastillas? Antidepresivos. Pastillas para solucionar los problemas de ansiedad, lo que a muchas personas del LGBTI nos han dicho cuando hemos ido a psicólogos y psiquiatras: usted tiene que tomar esto para poder estar bien. Y no, esa no es... Hay veces que las personas las necesitan. No desmiento que hay personas cuyos funcionamientos neurológicos necesitan de medicamentos. Pero no siempre es el caso y no siempre debería ser la primera respuesta. Entonces, los papás dijeron: no quiero medicarle a mi hija. ¿Cómo puede ser posible que una niña de 5 años esté medicada? Y entonces buscaron ayuda. Amada en este momento no está siendo medicada. Amada no ha accedido a ninguna cirugía. Pero la gente está diciendo en sus respuestas a su Facebook Live y a todas las redes sociales: no le están medicando a la niña, le hicieron esto, cómo va a vivir en el futuro. Ya, eso no está pasando. Y luego también están diciendo: ¿y qué si se arrepiente la niña? Ya, nosotros hemos contemplado todos los escenarios para proteger a Amada. Y es cierto, puede ser que Amada decida no continuar con su transición. Y si es que ese es el caso, nosotros también la vamos a apoyar, porque justamente sus padres están generando un entorno en el que ella es la que decide. Ella en este momento quiere vivir como una niña, porque se siente una niña, y sus padres están respetando su decisión. Y si en el futuro sucede que ella desea no continuar con su transición, esa decisión también va a ser respetada. Y si es que alguna persona se opone y le obliga a continuar con su transición o le obliga a acceder a cierto tratamiento, nosotros finalmente somos los abogados de Amada y vamos a hacer que sus derechos se respeten y que nadie le obligue a hacer nada. Va a ser su decisión, va a ser una decisión informada si es que ella desea acceder a tratamientos hormonales, y eso va a pasar en las edades que tienen que pasar, no en este momento cuando ella es una niña. Entonces, la gente habla y sataniza a los padres de Amada cuando lo único que han hecho los padres de Amada es amarla. Y amarla tanto que le permiten llevar la batuta de su vida, evidentemente acompañada por un grupo de profesionales de la salud, para que pueda vivir más feliz. Hay ignorancia dentro de este tema. ¿Cómo hacer que la sociedad se empape un poquito más y entienda a la comunidad LGBTI? Haciendo que La Posta abra un segmento LGBTI cada semana. Con gusto, pueden venir todas las semanas, les esperamos de aquí con un buen café. Y por cierto, sí se tomó el café antes mientras Oscar estaba hablando, para que no digan que no te invité a un café. O sea, bueno, lo digo jocosamente, pero nosotros necesitamos igual más espacios para que nos vean, que existimos y que nuestros niños existen. O sea, uno es consciente de su identidad de género y su identidad sexual desde que es niño. Y tú también tienes una identidad de género. Tu identidad de género es femenina. Tú vives como una mujer. Y tú sabías desde niña que eras una niña, ¿verdad? Ya. Lo mismo ocurre con las personas trans. Saben que son niños o niñas desde edades muy tempranas. Lo mismo ocurre conmigo. Sé que soy homosexual desde edad muy temprana, y eso no significa es que entonces desde niño querías tener sexo con otros hombres. No, la homosexualidad y las personas LGBTI no estamos reducidas al sexo. La gente piensa que somos eso, y no somos eso. Somos un conjunto de historia cultural, un conjunto de sentimientos, un conjunto de posibilidades emocionales. Entonces, no es que somos conscientes de que queremos esto, que nos sentimos atraídos por lo otro y que no. Es que somos conscientes de que somos diferentes a lo que la norma social dice. Jorge, ustedes son una minoría. ¿Cómo enfrentar a los prejuicios de la mayoría? Teniendo estas conversaciones, sentándonos con la gente que no quiere escucharnos y decirles: por favor, escúchenos. Sepan cuáles son las verdades. Porque los prejuicios están basados en desconocimiento, en ignorancia. Y es súper importante tener este efecto de
hablas y hablas con la gente y luego la gente dice, sí, en verdad tal vez estuve equivocado, o en verdad aún no hay una respuesta final sobre si estoy equivocado o no, pero eso es irrelevante. Yo tengo que tratar a la gente con el mismo respeto que con el que trato a los demás. Entonces hay que tener estas conversaciones en todos los espacios, porque, y más aún, nosotros como activistas, a mí no me importa conversar con 100 activistas de lo mismo, sentarme a la mesa y decirle al Oscar, ve Oscar, los derechos, no, el Oscar ya sabe, yo ya sé, mi entorno ya lo sabemos. Hay que conversar con la gente que no está en contacto con nosotros, con ustedes, con sus seguidores, porque si no establecemos estos lazos de comunicación, seguimos atrapados en este nicho y de ahí no salimos. Muchas gracias, Jorge, pues son bienvenidos aquí cuando quieran, ya saben dónde encontrarnos, y La Posta igual está súper abierta para seguir sus temas y para seguir informando a nuestro público, que por lo general es un público millennial, un público joven, y a ellos estamos dirigidos. Muchas gracias a ti, a Oscar, por venir y contarnos del caso de Amada. A ustedes también que nos han seguido, que nos han enviado comentarios, que Jorge ha estado pilísimas ahí viendo los comentarios. Les agradezco mucho y tengan un buen fin de semana. Anderson llega el lunes.